En campaña electoral la desinformación se multiplica. Aprenda a no comer cuento con el curso ABC de la democracia diseñado por La Silla Vacía para poder identificar contenidos falsos y comprender cómo funcionan las elecciones y la democracia en Colombia. La experiencia es completamente por WhatsApp, con videos cortos que le explican temas como qué pasa con su voto una vez lo deposita en la urna, cómo hacer que su voto sea válido, qué hace el presidente, qué hace el Congreso o consejos para detectar mentiras. Todo en 90 minutos y a su ritmo. Decida con criterio en estas elecciones. Compre el curso en lasillavacia.com o escríbanos al correo cursos@lasillavacia.com para más información sobre un plan para grupos. Son cerca de las 6 de la tarde aquí en la campaña de Iván Cepeda en el Hotel Tequendama, al centro de Bogotá. Hace más o menos una hora se confirmó que fracasaron en su objetivo, ganar en primera vuelta o estar muy cerca y que ahora deberán remontarle a Abelardo de las Priella. En el auditorio de Compensar, donde debía llegar la candidata Paloma Valencia, hay tristeza, decepción y también el tamaño de la paliza para la mayoría de los asistentes fue inesperado. En Popayán, los votantes de Abelardo de las Priella también se están identificando con la camisa de la Selección Colombia, en especial la que es toda amarilla. Esta semana La Silla Vacía estuvo en Caquetá reportando cómo se vivía la previa de las elecciones y estuvimos en varios municipios, entre ellos en Cartagena del Chairá. Allá varias personas nos contaban que en las zonas rurales los grupos armados, puntualmente las disidencias de alias Calarcá, estaban presionando a las personas para que votaran por Iván Cepeda. En apartado no se vio lo que se han visto en otras elecciones. No hubo patinadores, que son personas que usan camisetas de determinados colores para orientar el voto, normalmente pagados por campañas. Hubo también pocas estructuras visibles en la calle. Como parte del recorrido que hicimos por Malambo para mirar cómo estaba el ambiente electoral, encontramos que la emisora Mocaná Estéreo estaba funcionando este domingo como un comando político del Pacto Histórico. El líder del comando era Roque Blanco, con quien hablamos, y al preguntarle cuál es su parentesco con Roquelina Blanco, nos dijo que es su hermano. Roquelina es la directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Aún así, lo que se logró ver en la calle fue un voto de opinión mayoritariamente orientado a Cepeda, con un fenómeno, eso sí, sorprendente respecto a Abelardo. Y por otro lado, lo que se vio en los días previos por el lado de Abelardo de las Priella es que funcionarios de la alcaldía de Barranquilla, de Alex Char, pusieron estados de un tigre de Zucaritas, un claro guiño al candidato de la derecha. Al interior de la campaña saben que se enfrentan al peor escenario de todos. En los últimos días había crecido el nerviosismo en figuras importantes de la campaña por el crecimiento de las Priella y esos temores hoy se han confirmado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 1 de junio. Abelardo de las Priella e Iván Cepeda tienen 20 días para armar su caso y ganar la presidencia, y ambos casos se basan en el miedo al otro. Este era uno de los escenarios posibles. Lo que no se pronosticaba era que de las Priella ganara esta elección hacia el gobierno e Iván Cepeda desconozcan el preconteo. La victoria del candidato de la derecha radical no se entiende sin su discurso y sus gastos. Y las votaciones del candidato de la izquierda tampoco se entienden sin el aparato estatal. Hoy hablamos de cómo llegamos a este punto y qué viene para los siguientes días con Gerson Ortiz, quien cubre la campaña de Abelardo. Gracias por pasar por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? Y Edgar Quintero, quien está cubriendo la campaña de Iván Cepeda. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Edgar, arranco contigo porque tú hace 4 días reportabas que en la campaña de Iván Cepeda había temor de este resultado y al final pasó. ¿Por qué? Sí, en la campaña de Cepeda daban por descontado que iban a hacer la primera votación, pero estaban viendo con nerviosismo el crecimiento de Abelardo en las encuestas y su buen remate de campaña. Por ejemplo, el equipo de Cepeda en Antioquia era muy sensible al fenómeno electoral del abogado y estaban ya preparando la narrativa que empezamos a escuchar ayer, que Abelardo es un fascista, un antiderechos y que la izquierda de Cepeda representa la institucionalidad. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Pero en la campaña de Cepeda hubo mucha sorpresa por los grandes números de Abelardo. Nadie lo tenía en sus cuentas. El peor escenario era uno en el que el abogado estaba por encima del 30% y Cepeda apenas alcanzaba
lo que hizo Petro en la primera vuelta del 2022, y ahora están en el peor de los escenarios. De la Espriella les ganó en primera vuelta, está a 6 puntos del 50+1, y Cepeda solo tiene la consolación de haber sacado más votos que Petro en el 22, aunque no lo suficientes para tener una ventaja. Gerson, ¿esta votación de Abelardo viene solamente de lo que no sacó Paloma Valencia, la candidata del uribismo, o qué fue lo que hizo Abelardo de la Espriella para ganar en la primera vuelta? Tatiana, esta elección desde la campaña de Abelardo la pintaron siempre como un referendo a Petro, vender una especie de reelección en cuerpo ajeno de Petro con Cepeda versus los que no lo quieren. Y Abelardo logró recoger en la recta final todo ese sentimiento anti-Petro, anti-izquierda, antiprogresismo, etc. Fue la campaña, diría yo, que al final fue la que más generó emociones. Por aquí en Un Huevo hace unos días contamos esas emociones. Entonces Abelardo logró en este remate endurecer ese discurso mucho más fuerte, mucho más propositivo, mucho más de voto útil. Y por eso el resultado fue el que fue. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Lo que hay que decir siempre es que esta campaña de Abelardo fue muy disciplinada de principio a fin, en discurso, en narrativa, en puestas en escenas y demás. Y ante los errores de Paloma Valencia, pues Abelardo comenzó a recoger desde ya lo que podía juntar en segunda vuelta, que era buena parte del uribismo, del conservatismo, de este voto puro y duro que no le gusta a Petro. Y claramente también hay que decirlo, pues los partidos tradicionales, pues esta vez no hicieron nada por la candidata uribista, más allá de un par de comunicados, justamente porque las bases no se sentían identificadas con Paloma Valencia. Está el caso de Nadia Ablelo, de Lidio García, que son los grandes electores de la costa, que de cara estaban con Paloma, pero sus bases estaban con Abelardo de la Espriella. Y de hecho no hubo maquinarias moviéndose. No se movieron, no hicieron mayor cosa. Desde el mismo uribismo, Tatiana, también hay que decirlo, en los últimos días, pues le bajaron la caña a la candidatura de Paloma. El representante más votado del país, que es Daniel Briceño de Bogotá, salió un par de días antes de las elecciones a decir que la campaña, pues, se había caído, no funcionaba, desde el mismo momento en que decidieron escoger a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Entonces ya era una cosa que venía en tendencia, una idea que Abelardo amarró y fortaleció, movía un tracker diario de Atlas que lo ponía en el 40%, era como una profecía para autocumplir. Y al final, fíjese que de manera paradójica, Paloma vendía la idea de que el voto útil le servía a ella porque podía ganar la Cepeda, pero terminó siendo una cosa que catapultó a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta. La votación o el mapa de la votación, el mapa de Colombia viendo esta votación fue el mismo que hace 10 años. El mapa del no, el mapa de Duque versus Petro en 2018, el de Rodolfo versus Petro en 2022. Una periferia y una costa caribe con la izquierda y el centro, por decirlo así, digamos como el centro del país por la derecha. Incluso Iván Cepeda gana en la costa caribe, que los dos se enfocaron duro en esa región, pero Abelardo de la Espriella saca, según el preconteo, 650.000 votos más que Iván Cepeda en todo el país. Sí, el objetivo de la campaña de Cepeda era estar cerca a los votos que sacó Petro en la segunda vuelta del 22, pero estuvieron muy lejos. Ganó en regiones donde sabemos que la izquierda es fuerte, como el Caribe, pero no con la fuerza suficiente. Pese a tener todo el aparato del Estado a su favor. Un ejemplo es Bogotá, donde debían sacar más de 2 millones de votos para estar cerca de ganar en primera vuelta, pero sacaron 1,7 millones de votos, sacaron menos votos en porcentaje frente a los de Petro y solo le sacaron 4 puntos porcentuales a de la Espriella. En Antioquia, aunque crecieron, no lograron el 1.000.000 de votos que necesitaban para recortar en ese bastión tradicional de la derecha. Abelardo, también hay que decirlo, Tatiana, logró captar el corazón de Uribe, por ejemplo en Antioquia, 1.7 millones de votos con el apoyo de Fico y de todas las bases uribistas de Antioquia, eso es un montón de votos. Barrió en los Santanderes, que también es un fortín de la derecha, fíjense, por ejemplo, los votos de Cúcuta, donde Edgar ganó casi con el 70%, y logró recortar en Bogotá, que era algo clave, porque solo perdió con el 4%. Con ese arco, Abelardo de la Espriella logró contrarrestar los votos de la costa, que en todo caso, también hay que advertirlo, el Caribe lo ganó Cepeda, pero es la región con menor participación en todo el país. Hay departamentos como Magdalena, donde Cepeda ganó, pero solo votó el 46% de la gente, y eso que la semana pasada se le subió Carlos Caicedo, que es el varón electoral allá, que tiene toda la maquinaria. En Bolívar también hubo una participación de menos del 50%, lo mismo en Atlántico y Córdoba, que tuvo el 51%, y fíjese, La Guajira, por ejemplo, 36%. Lo que más nos da una idea de cómo van a ser los siguientes 20 días para ustedes, para mí, para los periodistas y para la política, es que no lo que nos dieron los dos candidatos con sus discursos de hace unas horas. El de Cepeda fue sobre todo calcado de lo que minutos atrás había trinado el presidente Petro sobre desconocer los resultados de la votación, pero también reconocer que pasa una segunda vuelta.
¿qué tanto de lo que dijo Cepeda le va a poder ayudar a remontar y recortar? Iván Cepeda dice que el CUE no reconocieron los resultados del preconteo y dicen que se pronunciarán sobre ellos cuando las comisiones escrutadoras den los resultados definitivos. Históricamente, entre el preconteo y los resultados oficiales, la variación en presidenciales es de 0,5%, es decir, la diferencia no será mucha. Anoche en los pasillos del Tequendama las figuras de izquierda estaban desconcertadas y tenían el debate sobre cuál es el discurso y la estrategia para la segunda vuelta. Si es hacerle guiños al centro o empezar con el mensaje de que vamos a una elección entre nosotros los demócratas y ellos los fascistas, nosotros los defensores de las libertades de mujeres, afros, LGBTI y ellos, los de la Espriella, los antiderechos. Y el discurso de Iván Cepeda parece haber escogido el camino de presentar a de la Espriella como un político antidemocrático y fascista y que él es el guardián del orden institucional de Colombia, aunque ponga en duda los resultados de las elecciones. Aunque Abelardo no fue menos que eso, llegó en un ferry de un discurso, nuevamente en el ferry al lado del malecón de en Barranquilla, y no bajó al presidente y a Iván Cepeda de bandidos. Todo eso, de nuevo, ¿de qué sirve para buscar esos 3 o 4 millones de votos para la segunda vuelta, Edgar? Por eso se viene un debate intenso al interior de la campaña, sobre todo de sus formas, muy cuestionadas en la Casa de Nariño, por ejemplo, porque sus entrevistas son muy controladas, porque nunca quiso con seriedad hacer un debate con sus rivales y hasta dice que le faltó intensidad para hacer sus correrías en el Caribe, que es un bastión de la izquierda. Pero pues hay gente en la campaña de Cepeda que es muy escéptica a que el senador vaya a cambiar sus formas y sus formas de hacer política en las próximas semanas. Pero pues aquí no hay que olvidar que está el factor Petro, que seguramente se meterá en la campaña, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha estado como ansioso por entrar a la campaña de Cepeda. Seguro se le da. Y seguro súmele también a Roy Barreras, que es un gran articulador ahí. Mire, Tatiana, de todas maneras, si por el lado de Cepeda llueve con su discurso, pues en la campaña de Abelardo de la Espriella no escampa. Su discurso de anoche en el ferry fue puro y duro contra Cepeda y el presidente. No hizo ni una mención al centro, sino que fue un discurso de guerra. Anticipa que estas semanas serán igual o peor de intensas, y esto es buscando atraer ese 6% del voto de Paloma, la candidata de Uribe. Fíjese que ya el expresidente Uribe, los congresistas del Centro Democrático que estaban en comillas con Paloma, pues ya le cantaron el voto a Abelardo, y pues la cicatrización fue express. Sí. Ya no hay heridas, ya no hubo operación. Ya no hubo operación sanación. A los uribistas ya se les olvidó la guerra de videos con inteligencia artificial, se les olvidó que a Uribe lo trataban de muchas cosas desde las tropas de Abelardo, y ahora pues el institucionalismo del Centro Democrático pues ya no le parece que Abelardo sea una amenaza, como sí lo planteó Paloma Valencia esta semana cuando lo igualó con Iván Cepeda. Entonces aquí ya lo que hay es una suma de factores pensando en la segunda vuelta presidencial. A los dos, muchos éxitos para lo que se viene en el cubrimiento y nos escuchamos pronto. Gracias, Tatiana, por la invitación. Tatiana, gracias por invitarme. Faltan 20 días para la segunda vuelta, volvemos a empezar y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.